Mete marcha, negona, rumo ao infinito. Bote a base, solte o grito. Tertulias Negras, un podcast producido por el Quilombo Negrocéntricas. Episodio de hoy, Marcha Mundial de las Mujeres Negras. Rumo ao infinito. Bote a base, solte o grito. Bueno, estamos una vez más aquí. Este es el capítulo número 5 de esta sería la 4ª temporada de Tertulias Negras. Creo que sí. Bueno, hemos estado haciendo esto por varios años. Estas tertulias empezaron ahí en un sofá de un living y de repente empezaron a evolucionar, encontramos apoyos, ideas, qué sé yo, y aquí estamos, una temporada más de nuestro podcast. Tamo aí. Estamos. Hoy es 18 de marzo. Hace una tarde calurosa, casi al final del verano, se nos viene el otoño. A mí no me gusta el frío. Eu também Nos não baja el gosto. frío. Es bonito igual el otoño. Es bonito el otoño, pero a mí me recuerda que ya en el invierno es como mi peor enemigo. Entonces, hoy Yo soy aquí fea. tenemos a Manuela Brandão, que viene a visitarnos directo desde Salvador de Bahía. Olá, galera! Tamo aqui. Manuela va a estar hablándonos en portugués, va a hablar despacio, devagarzinho, Sí, para que devagarzinho. nuestra audiencia ahí pueda comprender, pero quizás este es su momento de aprender portugués, chiquillas, ¿sí o no? Y nos acompaña también nuestra querida antropóloga Victoria Hola. Díaz. Bueno, queridas, un placer. Bueno, y su servidora Paola Palacios, yo he estado por aquí otras veces. Así que si alguien ha escuchado otros capítulos, pues ya ha escuchado mi armoniosa voz. Tengo secretos que confesar. Yo cantaba en el coro de la iglesia cuando era chica. Entonces yo tengo talento. Tengo talento. Se nota. Gracias. Está para ver. Gracias. Ya lo de la iglesia lejos. Hay Gracias un a Deus. desplante. amiga. Então, para empezar, queremos contarles que el capítulo de hoy es sobre algo muy especial en que nosotras tres tuvimos participación. Me arrepiei. Hermoso. Estou arrepiada. Le paso el espacio a Vicky para que nos cuente un poco de qué va a tratar esta conversación. Sí. El 25 de noviembre del año pasado participamos de un espacio muy importante que se repitió luego de 10 años, que fue la Marcha Mundial de las Mujeres Negras en Brasilia. Mexe marcha negona. Mete marcha, negona. Rumo ¿Cómo ao era? infinito. Tenía una canción. Ahí en la edición podemos hasta meter la canción. Ahí, tac. Era como un funky. Muy bueno. Así que nosotras pudimos encontrarnos allá. Esto sucedió en Brasilia, Sí. una ciudad que queda bien como en el centro de Brasil. Una ciudad bien específica, ¿no? Porque una ciudad planificada que tiene forma de avión, ¿no? Tiene un cuerpo y unas asas, unas alas. Y las mujeres negras llenamos las calles de Brasilia. Sim. ¿Qué sensación se viene al cuerpo de Manuela cuando piensan que vivimos ese momento? Ai, sensação de casa, viu? Sensação de casa, de ver tantas mulheres pretas juntas, de tantos países. Eu me senti em casa, sim. Sí, fue increíble. Foi incrível. Yo me assim. sentí muy emocionada y muy sorprendida, muy impactada también. Ahora recordándolo fue muy emocionante desde el primer momento en que llegamos y literalmente paralizamos la ciudad de Brasilia, el centro administrativo de un mundo poderoso que es Brasil. Lo paralizamos fuerte y claro, todas las mujeres desde sus diferentes territorios, con sus diferentes demandas, ocupamos todos los espacios. Sí, fue increíble. Hermoso. Fue increíble. Yo que he ido a todas las marchas que he podido en esta vida. Déjate una, por No, favor. sí, ya cuando, te juro que a veces ahora me invitan así como, oye, vamos, y yo, me parece que esta vez no quiero. Cada vez como, creo que también uno va entendiendo que se puede hacer como resistencia desde diferentes lugares y no siempre, pero bueno, yo me sentí muy emocionada porque para mí fue la primera vez que estaba en un espacio por una causa negra tan masivo, ¿no? Porque pues nosotras habitamos Chile y tenemos otra realidad totalmente distinta, ¿no? Nosotras aquí, en algunas marchas a las que asistimos en bloque, el 8M, el 25N, pues somos un puñadito. Claro. Siempre somos un 10,
si logramos 15 es demasiado, Fueron 300.000. ¿sabes? Estar ahí en 350.000 y más de mujeres negras, indígenas y con consignas por la dignidad de las mujeres negras fue realmente impresionante. Y con lo difícil que es llegar, porque cada organización y cada mujer que estuvo ahí hizo un gran camino para poder llegar a esa marcha. Sí, es verdad. Creo que hay algo que explorar ahí sobre los caminos que se recorrieron para poder llegar hasta esa marcha. Sim, toda a organização, todos os comitês que foram presentes de cada estado, de cada país, né? E toda a construção para chegar ali e estar na marcha, né? Sí. Com tanta mulher e pela reparação e bem viver, né? Que a gente estava ali. Por la reparación y el buen vivir. Ese era el eslogan de la marcha, un eslogan muy poderoso. Manu fue acompañada de otras 2 mujeres de su núcleo ahí en Salvador de Bahía. ¿Cómo fue esa experiencia, amiga? Previa, como en la construcción. Bom, a construção da marcha prévia foi bem trabalhosa, assim, porque a gente faz um trabalho de ir tanto nas universidades como nas casas, né, nas cidades, para poder fazer a conscientização da marcha, né, explicar o que é a marcha e chamar essas mulheres, né, chamar as mulheres que estão nesse movimento, que é o movimento negro, né, para poder se juntar para uma coisa maior, que é a reparação e o bem viver. Então Ficou emocionada. Eu fiquei, porque foi um trabalho muito grande, assim, é um trabalho muito forte. A marcha é um trabalho, é um marco, né, no movimento, muito forte. Sim, muito importante. Então, muito importante. a construção foi assim, foi trabalhosa, mas também importante em cada passo que a gente dava, assim, em cada espaço que a gente dava falando sobre a marcha. Foi muito importante, assim, para fazer a construção e estar lá naquele momento, né? Com 300.000 mulheres gritando, falando, né? Pedindo para olhar pra gente naquele momento. Exactamente. Y para Vicky… Hoy fue muy fuerte, creo que fue una experiencia que va a ser recordada por toda la vida porque yo crecí en Chile. Y mis referentes son muy pocos, mis referentes negros y negras. Entonces, llegar a ese lugar y mirar tantos cuerpos negros, lo encontré algo muy bello, con diferentes bellezas de diferentes lugares, con diferentes acentos. Yo creo que sin duda es una referencia también y va marcando pautas de hacia dónde se puede caminar y también confirmar que Chile y las mujeres negras de Chile también van construyendo y van contribuyendo a esos espacios que son ya latinoamericanos. Sí. Sí. Eso que acabas de decir es muy importante porque creo que hay muchas cosas de Chile que se quedan dentro del país, a veces incluso por esta narrativa de las barreras naturales que está levantada como en el país, de que bueno, tenemos el desierto más árido del mundo al norte, tenemos la cordillera de los Andes al oriente, tenemos el mar al occidente y bueno, abajo está la Antártica, entonces tipo estamos ahí como en una islita, claro, ¿cierto? Y que a veces esto se reproduce en lo social también, en los movimientos sociales. Entonces muchas cosas que suceden en Chile se quedan solamente en Chile. Y creo que para nosotras, desde el Quilombo, pues ha sido una apuesta conectarnos con el movimiento latinoamericano, ¿no? Conectarnos con lo global, no solo lo que pasa acá, sino pues que nosotras somos parte de esta América Latina. Claro. También quebrar con esta narrativa de que Chile es una isla ya de suecos. Sí. El jaguar de América Latina. Claro, no había jaguares en Chile. Claro, era quizá un diente de sable de la Antártica. Entonces, claro, yo creo que también tiene que ver con las pastillas, Vicky, tómate las pastillas. Para poder vivir en Santiago. Mulheres negras se cuidam da sua saúde. Então é isso. Verdad que tenemos. Yo ya iba a hacer un chiste con la salud mental de la gente, ahí tenemos la psicóloga. Y tipo Muy bien. Entonces, hay algo que a mí igual me sigue pareciendo bien interesante y es cómo el feminismo negro y el movimiento de mujeres negras en Brasil está muy conectado con la institución. Claro. Y nosotras acá pues tenemos una experiencia totalmente contraria. Bueno, entendiendo obviamente el contexto de cada país, ¿cierto? Obviamente el movimiento negro brasileño pues es un movimiento
de tiempo atrás, es un movimiento que dio perspectiva incluso a las panteras negras en Estados Unidos, es un movimiento 50 anos. largo académicamente, con mucha producción intelectual, como obviamente estamos hablando de otra cosa y nosotras aquí pues tenemos un poco nuestra propia construcción dentro de este universo chileno tan blanqueado, donde la narrativa es totalmente contraria a lo que nosotras en el fondo proponemos. Pero me pregunto, o yo no sé qué se les viene a ustedes a la cabeza, ¿cómo es que hacemos para acercar nuestras demandas a la institución? O también, ¿cómo es que seguimos haciendo incisión para que las feministas que están dentro de espacios más institucionales reconozcan nuestras luchas y las hagan propias, ¿no? Como que las lleven en el fondo, porque, bueno, van a pasar unos años hasta que aquí tengamos, no sé, una ministra negra o una, no sé, una diputada o un cargo como de poder. Mientras tanto, lo que tenemos que hacer es alianzas y que estas alianzas permitan que nuestras demandas avancen hasta planos institucionales. ¿Cómo ven ustedes eso? Eu acho que é bem o que você falou, assim, anteriormente, assim. É a gente perceber que a identidade não é identidade é nacional. Entende? Que a gente tá em diáspora e que a gente tá comunicando com todo mundo. E aí, se a gente colocar essa força, né, pra aparecer, eu acho que já tem um grande passo. Que é o entendimento da identidade negra. Sim. E não de uma identidade afro-chilena, de uma identidade nacional, né? Sim. Eu acho que no Brasil a gente entende assim, não como uma identidade negra nacional, mas como uma identidade negra geral, entende? E aí a gente ganha força dentro do movimento com isso, assim. Sim. Mas eu acho que a marcha dá pra gente pensar aí sobre mulheres negras institucionalmente, já que a marcha a gente também estava pedindo por mulheres negras no poder. Claramente. Claramente, assim. Claro, porque yo creo que también cuando las mujeres negras llegan a los espacios institucionales, lo cambian todo. Por supuesto. Y yo creo que esa es una visión que desde los feminismos blancos o mestizos a veces no se ve tanto. Hay una desconfianza muy grande por la institucionalidad, que claro que debe haber, ¿no? Porque es un sistema macabro. Pero por otro lado, ninguna mujer negra está ahí porque los espacios se le han dado. Son espacios que han sido tomados. Entonces son súper importantes, yo creo, que para construir, política pública, que hayan mujeres negras ocupando los espacios. Yo creo que la forma de ir haciéndolo es teniendo espacios donde se discuta política institucional y donde también nosotras nos formemos con una perspectiva racial hacia cómo ocupar esos espacios de la mejor manera. Y hacer la guerra y la presencia finalmente, porque creo que hay una visión muy diferente en Chile de lo que es la política y de lo que es la institución, con todas estas crisis de gobierno y de la fe que se tenía o no se tiene por cómo funciona el Estado. Entonces yo creo que Brasil es curiosamente un ejemplo muy topón de cómo eso ha funcionado, porque el movimiento negro unificado viene desde las bases y desde los territorios, abriendo mano de otras cosas como la literatura, como la música, como el carnaval. Y junto, yo creo que en todo ese conjunto es que sale una institucionalidad que se propone ser diferente, ¿no? Que es como la presencia, no sé, de Susana Vaca, que es afroperuana en el Ministerio de la Cultura, de personas negras, no sé, ahora la hermana de Marielle Franco, que es la ministra de la Igualdad Racial. Claro que esos lugares también son importantes de ocupar. Y creo que Brasil quizás es un ejemplo. Sí. Que hay que contextualizar a cada territorio y ir abriendo mano y usando esos recursos que han sido cedidos hacia todo el resto de América Latina y el mundo. Sí. Bueno, a ver, que nosotras igual tenemos sueños institucionales también. Claro. Se pusieron liberales. No, nada que ver. No, aquí solo radicales. Pero estamos convencidas de que, pues, esto que dice Vicky es que hay que tomarnos todos los espacios. Claro. Y para poder pensar en nuevos futuros, en nuevos horizontes, pues necesitamos estar en todos lados. Yo creo que para eso también necesitamos seguir haciendo esa peguita de hormiga que hacemos en el Quilombo, que es como llegar al máximo posible de sectores sociales, ¿cachai? Porque, por ejemplo, hay algo que yo veo siempre que camino en las calles de Santiago, porque es la ciudad que habité en pasado, gracias a Deus. Ahora una camponesa. Eso, una camponesa. A galera produz os próprios alimentos. Exactamente. No, nunca tanto. Continúo comprando canasta agroecológica.
Los Mas, gansos enfim, como los guardián de seguridad. gansos. Hay gansos en mi Sim. casa. Não sei agora se são meus, se eles estão ali tomando Abuelita espaço. de ganso. Bueno, me fue muy bien, porque tengo que decir que no soy tanta rata camponesa. Sou rata de cidade morando no campo. Mas cuando uno camina, cuando ya desarrolla cierta sensibilidad para los temas afrodescendientes y ya reconoce el fenotipo de afrodescendiente que hay en Santiago como más comúnmente, se da cuenta que es muy común ver a mujeres negras y a personas negras, no solo mujeres, con ciertas características fenotípicas que uno dice, yo no sé si esta persona se reconoce, pero así le gustaría hablar un momento de la palabra. Afrocampo no. Usted conoce el quilombo. Claro. Oye, cuando empezamos en el quilombo, la Marifran siempre se ríe porque yo imprimí unos papelitos E foi. con mi número. Persistente. ¿Te gustaría participar? Persistente. Trabajo de hormiga. Trabajo de hormiga. Tu, 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 tu. ¿Cómo? No, yo siempre Ajá. gusté del trabajo que hacen los evangélicos. Siempre Sí. gusté. ¿Sabe Ajá. qué? Yo Trabalho creo, territorial muito Claro. forte. ellos son los reyes del trabajo territorial. Ellos Ajá. consiguen miles de adherentes con trabajo de hormiga y Ujú. van a, como que tocan sensibilidades específicas de la gente. La gente necesita pertenecer, Claro. ¿cachai? Necesita reconocerse en una identidad conjunta. Necesita que alguien escuche como las cosas que lo Sí, afectan, sí. ¿cachai? Ustedes, bueno, en Brasil es un ejemplo brutal de cómo la iglesia evangélica tiene tomado el país Ujú. territorialmente y en el poder, en la institucionalidad. Claro. Están metidos por Sim, todo lado lado. y impulsan sus visiones del mundo a través de legislación, ¿cierto? Ujú. Sí. Pero en Brasil en una cuadra hay 3 iglesias evangélicas. Claro. Yo siempre pienso que en vez de 3 iglesias evangélicas debería haber 3 casas de organizaciones sociales. Tendríamos Sí, otro mundo, otro con mundo. certeza. Claro. Pensándonos como el mundo desde Idealmente. otra... Idealmente. Yo pensaría un tip para los fondos. Si alguien de un fondo nos escucha. Denle plata a las organizaciones Aló, para aló. que hagan casas, para que hagan Claro. lugares. Ujú. Eso transforma el inmediato, ¿cachai? Transforma ese barrio, transforma esa ciudad, transforma a las Claro. personas que están ahí. Ajá. Y el cotidiano, que es como lo más directo. Exactamente, Sí. exactamente. Que los evangélicos tienen muy bien tomados. Muy bien, lo saben hacer Los muy barrios, bien. las esquinas, Se ¿verdad? organizam bem, hein? Bueno, ustedes, un poco siguiendo esta línea, Mm. ¿hacia dónde creen que debe moverse nuestro movimiento de mujeres negras? Aquí en Chile, por ejemplo. Buena pregunta. Yo creo que a continuar y a reforzar las redes diaspóricas, como decía la Manu en un principio. De entender que Chile tiene su contexto, pero no podemos dejar de estar conectadas con lo que sucede en otros territorios, porque nosotras mismas, el mismo quilombo ya forma parte de un montón de lugares. Sí. Entonces creo que eso, que se convierta en una política integral también del trabajo que se hace, yo creo que es súper importante, como para seguir avanzando. Sí. Eu acho que eu concordo com ela. Acho que a gente tem que não só criar, assim, políticas públicas, mas, assim, políticas de identidade também, assim. Que é o que vem o quilombo fazendo aqui. Sí. ¿Cuáles son las mayores, como las cosas más importantes, Manu, que tú identificas que tiene el movimiento de mujeres negras brasileño que sería importante traer a Chile? Eu acho que o movimento das mulheres negras seria importante o cuidado. Cuidado com saúde mental, cuidado com a beleza, a estética, né? A identidade estética é muito importante também no movimento negro. Eu acho que ver o movimento como um movimento educador, Sí. né? Como traz Nilma Lino Gomes, né? Ela fala do movimento negro como um movimento educador. Tratar das crianças, eu acho que, assim, é uma das coisas mais principais do movimento negro de mulheres. É assim, a gente vai direto nas crianças, né? Então, a gente tem um trabalho muito grande, extenso com as crianças, de identidade, de política. E é isso, se a gente vai na base, a gente alcança um bom lugar. Eu acho que aí é isso que eu penso, assim. É tratar da niñez, assim. Sí. Tratar das crianças, assim. E aí, quando eu falo tratar, não é tratar psicologicamente, é apresentar o movimento de várias formas, né? Na brincadeira, é no jogo de capoeira, é no cabelo, é como, enfim, como brinca. É a gente politizar essas crianças, assim. E eu acho que
A gente pode aprender assim com o Brasil, assim. Politizar as crianças, assim. Porque a gente vê que tem um grande contingente de crianças, tanto migrantes como afro-chilena, que a gente precisa falar para essas crianças, capacitar essas crianças, porque é delas, o futuro tá aí, ó. É elas, o futuro do movimento são elas. Verdade. Amiga Victoria, ¿cómo es que usted ve nuestro movimiento en este contexto, con este nuevo desgobierno? Ay, amiga. Pucha, la parte más racional de mí dice que está difícil. Dice que está difícil, hay discursos que tomaron a las personas migrantes como un algo de donde votar toda la mierda que se sucede en el país es culpa del venezolano, del cubano, y eso no es tan así, ¿no? Entonces, creo que es peligroso cuando un presidente como el que tenemos, lamentablemente, tiene discursos como los que tiene porque valida mucho la violencia que hay en el cotidiano y de personas anónimas. Sí. Entonces, creo que la primera medida que nosotras podemos tomar como organización es el cuidado de mantenernos vivas. Creo que 1000 veces más importante llegar vivas al 4.º año de gobierno y lo que pueda suceder adelante antes que cualquier cosa, porque creo que la violencia se viene fuerte. Sí. Por otro lado, la esperanza no hay que perderla, y menos creo que si uno se moviliza también es por eso, ¿no? Porque si no ya está todo perdido, me voy a mi rancho que no existe y me olvido del mundo. Pero creo que el primer paso puede ser encontrarnos, reconocernos. Y esta fue la primera vez que en Chile se reconoció la afrodescendencia en el censo. Y eso es un precedente muy importante porque es la primera vez que la gente siquiera se nombra. Entonces, para poder llegar a ocupar cargos políticos, para poder llegar a hacer política educacional pura y dura, yo creo que hay que incentivar en la identificación y incentivar que las personas se encuentren, se reconozcan. Y con eso hay un montón de trabajo que hacer para desmitificar algunas cosas, yo creo, y de construir una historia que está muy basada todavía en la blanquitud. Sí. Y en Europa y en lo que Chile aspira a ser más de lo que realmente es. Sí, realmente tenemos hartos problemas en nuestra sociedad chilena. El racismo es uno de ellos, uno grave, pero lamentablemente no es el único. Claro. Hay mucho clasismo, hay mucha aspiracionalidad, hay mucha falta de conciencia propia, que creo que también es una base que lleva a la gente al odio también, porque cuando uno no sabe quién es, pues odia sin motivo o al menor incentivo. Chiquillas, ustedes en la marcha allá en Brasilia, yo las vi corriendo de aquí para allá haciendo unas entrevistas. ¿Qué hacían? Surpresa! Então, né? Quer falar? Não, a gente estava elegendo algumas pessoas, não elegendo, gente. A gente não elegeu pessoas hierarquicamente, né? Mas a gente estava escolhendo ali algumas pessoas que estavam envolvidas e que a gente via, assim, que estava envolvida na marcha, assim, de alguma forma, para poder entrevistar, né? E perguntar o que era a marcha das mulheres para elas, assim. ¿Con quién se encontraron? Vamos a dejar un espacio quizás para poder mostrar esas entrevistas, porque creo que son archivo y memoria que en el futuro nosotras vamos a poder ver y recordar, pero además también estamos viendo esos lazos que hacemos con otras organizaciones y mujeres. Pero de las que me acuerdo ahora, porque creo que hicimos varias entrevistas, conocimos a chicas de Argentina, de Ecuador, mujeres de República Dominicana, de Colombia, del Chocó, a la profesora Neumalino Gómez, también brasilera. Creo que fue muy impactante ver las demandas que cada territorio tiene, que cada uno es diferente, pero aún así no dejan de poder conversar. Creo que esa es la fuerza de un movimiento que es diaspórico, que no se queda solo encerrado en lo que ocurre en un estado, en una nación, sino que te puedes reconocer en la vivencia de la otra y al mismo tiempo seguir defendiendo lo que es contextual a tu propio contexto y a tu propia situación. Entonces, claro, Salvador de Bahía sigue teniendo sus propias cuestiones, sus propias cosas por resolver. Las mujeres de los territorios lo deben hacer súper bien, pero aún así hay muchos puentes en los que conversamos. Yo creo que eso es lo que se ve mucho en las entrevistas. E são diferentes, são muito diferentes. São muito diferentes. E o que ficava era a reparação e o bem viver. Todas falaram essa frase, né? Estamos aqui pela reparação e o bem viver. E aí explicavam o que eram isso, no sentido, né? De onde falavam, assim. E o que me marcou em todas as entrevistas foi Neumalino Gomes. Por supuesto. Eu vi a carinha de vocês Neumalino Gomes. Referência, né? Gente, é uma referência, ex-ministra, né? Tremendas. Yo las vi trabajando fuerte en la marcha. Yo quiero hacer un poquito, como un recuerdo más gráfico de lo que fue la marcha, y a mí me impactaron varias cosas visualmente hablando de la marcha, más allá de la cantidad de personas.
por ejemplo, los tríos. Los tríos no es una cosa que nosotros usamos aquí Ajá. en No. Chile, en las Es marchas. verdad. Este año las chicas consiguieron un camión, ¿cierto? Sí. Pero los tríos son camiones gigantescos de, no sé, si fuera un edificio, sería un edificio de 8 pisos, no sé, gigantes. Son gigantes, sí. Y la gente está allá arriba hablando, ponen música. Entonces también son otras maneras Ajá. como de posicionarse en la calle que hablan también de una presencia y de un wow. ¿Cómo consiguieron Sí. estas chicas 3 de esos camionazos Ujú. que arriba, no sé, montan 200, 300 personas Es verdad. y ahí las personas iban como hablando sus Falando. consignas. E só falar, viu, que essa coisa de botar trio nos movimentos é de Salvador, Entendeu? gente. É do Salvador movimento. representando, muito. Eu adorei. Eso y esos globos, esas bolas rojas gigantes que Sí, tenían las inflables. consignas Sí. gigantes. Encontré que tú, no importa lo lejos que estuvieras, Ajá. podías ver esas bolas y podías ver las consignas. Ajá. Y era una sola persona que las llevaba. Nunca vi, ¿sabes? Ajá. Como antes en una marcha. Esto me gustó. Você falou das bolas, o que me marcou também foi a frase Mulheres Negras Decidem. Tava muito grande em uma mulher negra, assim, Sí, sí. com a faixa de presidente do Sí. Brasil, assim. Sí. Mulheres Y- Negras Decidem. Yo quiero parabenizar a las mujeres del comité que organizó esta Claro, marcha. O sea, el nivel de producción Ujú. profesional de esta cuestión, Totalmente. como que creo que estamos muy acostumbradas también a movilizaciones, pues empobrecidas, digámoslo. ¡Padres! ¡Padres! Claro. Todo el mundo con su cartelito recién hecho. No, esta weá era una producción Gigante. Maravilhoso. impressionante. Impressionante. Parabenizar mesmo. Sí, Una gran Porque foi uma logística. dificuldade, Sí, assim. con As certeza meninas- hubo mucho ahí, mucho trabajo, mucho tiempo, mucho esfuerzo. También a Muita las... gente boicotando. Mucha gente boicoteando, bueno, Brasil tiene un gran... Governo também. Digámoslo, la institución siempre boicoteando en vez de Sí. ayudar. Inclusive en gobierno Lula, ¿no? Porque sí, un poco é lo outra que... discussão. Es que ni a Lula le conviene que las mujeres Sí. negras estén en Un el poco lo que poder. nos pasó acá con Boric, que nada contra Gabriel, pero creo que es un muchacho más como, claro, es socialdemócrata, como una política más liberal. Y no sé, por ejemplo, hoy o ayer que amanecimos con esta noticia de que el desgobierno quiere tirar para atrás como 24 decretos ambientales, pero Gabriel, estuviste 4 años y metiste los decretos del último año. Claro. No es posible, no es posible que si quieres tener una política ambiental seria, institucionalizarla, hagan las cuestiones en los últimos 6 meses. Po. Claro. Obviamente el otro que va a llegar, si es del lado contrario, lo va a deshacer. Po. Sí, pues. Entonces, no sé, como esto, que nuestros gobiernos progresistas, a veces cuando se tienen que poner como más serios en el progresismo, ahí se corren a la No, amiga, y derecha. Es re complicado porque también uno va viendo cómo la protesta se transforma. Porque mientras que nosotras pudimos marchar en Brasilia tranquilamente, creo que ese fue el trabajo de la comité, ¿no? De Sí. poder hacer un espacio que fuese seguro, Sí, accesible, con caminar certeza. entre medio de los ministerios, entre medio de lugares administrativos muy importantes. Pero ahora el último gobierno penalizó la protesta, ¿no? La criminalizó y tenemos una ley Naín Retamal Sí. y una ley gatillo fácil, Sí. o sea que las penas son muy duras para las personas que son detenidas por temas políticos y los carabineros y Fuerzas Armadas ahora tienen la posibilidad de dispararte sin ver un arma. Entonces, también, ¿cuál es el futuro que nosotras vemos un movimiento protestante o un movimiento protestante? Suena bien, Viene religioso, Angélica. Un movimiento que se tome las calles, ¿no? Creo Sí. que ahora vamos a tener que empezar a visualizar estrategias Sí. para poder ocupar los espacios públicos sin ir presa o disparada. Sí, pues sin ponernos en riesgo, porque por ejemplo para nosotras mujeres migrantes, que te detengan en un contexto político Horrible. significa expulsión inmediata. Horrible. Inmediata. Hay legislación. No hay contra el racismo, pero en fin. Ai, contra a mulher. Claro, ahí también, siguiendo con esta línea de lo que fue la marcha, parabenizar también a las mujeres allá en Brasil, de diferentes estados que vinieron en buses, 32 Sí. horas, 42 horas desde Yeah. estados en el norte, en la Amazonía, así Sí. se súper movilizaron para venir, participar en la marcha e irse inmediatamente, ¿sabes? Sí. Como Así es. poniendo también el Bate cuerpo al claro. movimiento. Entonces, yo lo encontré tremendo. Chiquillas, yo quiero que para finalizar hagamos un pequeño ejercicio de que cada una piense
en que si hoy va a su casa, llega a su cama, se acuesta y mañana, cuando se despierte, es 2036. ¿Qué es lo que se imagina Victoria de Chile en 2036, teniendo en cuenta lo que estamos haciendo por esta sociedad, el sueño, así como la panacea? ¿Cómo sería 2036. Santiago de Chile en 2036? Ah, ya. Una descripción gráfica. Una descripción gráfica. Con una presidenta mujer. Voy a ser optimista. No Por quiero ser supuesto, pesimista. este es el momento. No, no. Este es el momento. Una presidenta mujer que converse, que dialogue, pero aparte también eso en lo institucional, pero ojalá que en lo social las niñeces tengan más espacio para conversar respecto a quiénes son, que tengan menos violencia en la sala de clase, que tengamos más redes, que las mujeres que están en situaciones de dificultad tengan un poco más de conocimiento a qué lugares acceder, a qué redes apelar. Me imagino un movimiento negro fuerte, yo creo que va a ser fuerte, hablando claro, ocupando varios espacios, no solo los institucionales, y en diálogo con otros lugares también, con otros territorios. El quilombo grande, muchas mujeres de Arica a Punta Arenas también. Y claro, en otros lados yo creo que también me gustaría que para el 2036 hubiera un reconocimiento para las personas hijas de migrantes que son afrodescendientes, y que también se avanzara un poquito los derechos territoriales, saber si como quilombo o como pueblos diferentes negros que habitan en Chile también tenemos el espacio para definir cómo existimos en un lugar determinado. Sí. ¿Y tú, Manu, cómo te imaginas? No Brasil, No Brasil, no Salvador, em 2036? eu acho que mais pessoas negras no poder, né? Eu imagino as crianças sendo apoiadas, tanto psicologicamente como culturalmente, que as pessoas negras tenham mais acesso à cultura, né? Que tudo não fique longe nem muito caro pra gente. Que eles pensem, né, nas mulheres negras que estudam, nos horários das faculdades. Muito cedo não dá pra gente chegar, a gente tem filho. Que pense a gente como potência. Eu sonho com isso. ¿Y del quilombo? Do ¿Qué quilombo. piensas en el quilombo de 2000? Hay una cosa, un detalle Amiga. que yo no mencioné, y es que Manu es una de las personas que está en el quilombo Brasil, porque nos estamos expandiendo. Porque ¿qué creía el fascismo? Que era el único que se expandía. Pues no, nosotros también nos expandimos hacia afuera de la cordillera y hemos estado trabajando en Salvador, pero también en México, en Guadalajara. Ahí quizá Elena, cuando pasó por aquí, habló algo de eso. Y bueno, tenemos planes de seguirnos expandiendo porque el quilombo es un espacio plural, porque es un espacio afrodiaspórico, ¿no? Para nosotras la identidad nacional va a un segundo plano, y la identidad principal es nuestra afrodescendencia. Y creo que ese planteamiento de base nos hace también tener apertura a cómo es que expandimos esto en un momento del mundo súper globalizado y que no podemos estar encerradas en un solo espacio territorial, ¿cierto? Entonces, ¿cómo te imaginas el quilombo en 2036? ¿Cuál es el sueño? Eu quero uma de nós no poder, hein? Muy bien, muy bien. Bueno, yo, si me levantara una mañana y es 2036, imagínate, mi hija va a tener 13 años. Mi hija va a tener 13 años. Y yo me imagino también como Vicky que vamos a tener ganados algunos derechos que nos están faltando. Uno, yo creo que para ese momento ya debe haber legislación que condene el racismo porque llámenme punitivista si quieren, pero la gente necesita límites para poder convivir. Sim, Y la se não legislación respeita. es para eso, para que nos pongamos límites y la gente entienda que no estamos jugando. No puedes hacer ni chistes ni discriminar con un proceso tan doloroso para una comunidad y un pueblo tan grande como el pueblo afrodescendiente. Entonces yo me imagino que hay legislación contra el racismo específicamente. Ahí quiero meter una cuña, y es que yo no sé si ustedes saben que hay un chileno, un rancagüino, detenido en Salvador de Bahía por racista, porque fue a un partido de fútbol con un equipo de Salvador, yo no sé mucho de fútbol, y por el equipo de Rancagua, que tampoco sé cómo se llama, hizo gestos de macaco. Claro. Ahí alguien lo vio y como están tan acostumbrados a ejercer racismo como les da la gana, allá está. Es cuático porque
yo creo que en este caso uno puede ver, y hace poco pasó el de esta abogada argentina también, que también Sí, está en Brasil, no está eso. detenida en comparación con este chico que sí está detenido. Esta chica está en libertad porque claramente tiene más dinero y es blanca. Este chico, que también es blanco socialmente en Chile, pero es un muchacho empobrecido porque yo vi la entrevista de su mamá. Entonces, ¿cómo opera el racismo que está metido en todas las capas sociales, ¿cachai? Claro. Los pobres son racistas, la clase más acomodada es racista, como todo el mundo. Y este chico, yo no sé dónde vio esto y fue a hacerlo allá. Lo tomaron detenido. Allá se quedó con él su hermano, su madre está acá. Y yo veo en las redes sociales las personas, bueno, pero no es para tanto. Bueno, querido, ¿de dónde sacaste esto? Acá en Chile, ¿quién Claro. anda haciendo? ¿Por qué creíste que podías hacerle como un mono a alguien? ¿De dónde lo sacó? Bueno, paga. Ojalá que le den cárcel. Yo lo siento por ti, lo siento por su madre. Hiciste un pésimo trabajo. Tu hijo es una mierda. Espero que sea tomado como ejemplo para el resto. Sí. Punto. No me da ni un ápice de pena. Ujú. No me da. Tienen que aprender a respetar. Y yo creo que el punitivismo al final es un límite Sí. muy cuático que se marca, ¿cachai? Entonces, bueno, le tocó a él. Espero que no se ha hablado lo suficiente. Quizá deberíamos hablar de esto. Vamos a hablar de esto en las Sí. redes sociales del Quilombo para darle visibilidad. ¿Querías visibilidad, Para cariño? más. Te vamos a dar. Claro. Entonces, chiquillas, gracias por estar aquí. Gracias, Manu, por Gracias. acompañarnos aquí en Santiago, Sí. por venir desde Salvador, a reunirse también con el resto del Quilombo, a quilombarse, a que tracemos también un puente más sólido y más firme en esta construcción. Tenemos muchos sueños ahí también, en Paripe, en Tubarão. Tenemos ahí muchas cosas por hacer, mucho camino por andar. Y también agradecer a Vicky, que Vicky se acaba de mandar 1 hora de bicicleta para llegar acá. chiquillos. Y 1 hora de vuelta. ¿Cachai? Amiga, Si esto no a es motivación, ¿qué es importância do motivación? movimento. ¿Entendeu? ¿Entendeu? Amiga, para llegar a Brasilia con la señora Keila, querida, que está su presencia, su espiritualidad aquí, nos mamamos como 2 días de avión, de asiento incómodo, pero faz parte, ¿no? Tem mulheres que tiveram muita dificuldade para llegar lá y ellas consiguieron. Y en esa estamos, ¿no? Tenemos caminos mucho más abiertos de los que ya tuvieron nuestras ancestras. Así Sí. que hay que- Brasilia fue una locura, ¿no? conocerlo Nosotras todo. andábamos con la mochila al hombro, No, quedándonos en la pieza de cualquiera. ahí No, porque la una- gente jura que somos patricinas. Ciñas. Ahí la gente corriendo por todo Brasil, así, ay, me da un poquito de hospedaje, Dale. por favor. Claro, durmiendo Cada en un día parque. Gracias a las Llegar. personas que nos recibieron. Sí, a las agradecidas. amigas, Sí, las personas gracias. que nos Agradecida, recibieron. fue difícil en ese sentido, pero la pasamos bien, conocimos a Estuvo muchas hermoso. personas. Hermoso. Había personas de toda América Latina y fue hermoso como abrazarnos, qué sé yo, tomar cerveza en algunos momentos Sí. también. El movimiento también tiene partes muy divertidas. Claro, Así que súmense a la Sí. militancia. así es. As Eso, chiquillas. conexões também passam pelas alegrias. Exacto. Eso ahí, esas mujeres. Vamos a escribir un libro. Ajá. Sí. Con la frase de Manuela. Bueno, creo que aquí se cierra este 5º y último capítulo. Como dijo Vicky, vamos a dejar medio capitulito adicional para mostrar estas entrevistas que las chiquillas Sí. hicieron ahí, como un plus, quizá no un 6º capítulo, pero ahí un adicional para también dejar este archivo que creemos que es muy importante. Prontito entonces vamos a difundir esta temporada de las Tertulias Negras por todas nuestras redes y por donde podamos. Y bueno, hasta la próxima, hasta un año más que hagamos la próxima temporada. Gracias. Muchas Gracias. Nossa conexão, toda mulher negra move o mundo. Mete marcha, negona, rumo ao infinito. Tertulias Negras, un podcast producido por el Quilombo Negrocéntricas. Episodio de hoy, Marcha Mundial de las Mujeres Negras. Solte o grito, mete marcha,